Ya comienza Nuestros Temas por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos nuestros temas de esta semana en casi las vísperas del 25 de mayo. Carlos, ¿cómo estás? Hola Susana, ¿cómo estás? Casi. En la semana de mayo. Tenemos una agenda con mucho chocolate. Muy bien, claro. Mucho Con chocolate, sí, pensamos ir a todos los chocolates bien. que nos han invitado. Así que si el lunes que viene no nos ven, es porque fue sobredosis de chocolate y de locro. Ojalá. Ojalá, Sí. ojalá. Bueno, justamente hablando del 25 de mayo, hoy tenemos dos invitados para hablar no solo de lo que significa el 25 de mayo, la idea de libertad, sino cómo ha ido cambiando esta idea de libertad a lo largo de los años, porque será lo mismo aquella idea de libertad que tenían los revolucionarios que la que tienen algunos grupos de hoy. Claro, porque la actualidad política y de nuestro país está marcando que se está usando mucho la palabra libertad y por ahí otra palabra más, que Exacto. es la de libertarios. Entonces nos preguntamos, ¿es lo mismo, no es lo mismo? Y le vamos a preguntar a los que saben, que para eso tenemos docentes destacados en nuestra universidad, para ahondar en el tema y para, bueno, tan cerquita sobre el 25, nuestra máxima fecha patria, tener una mirada de ellos. Así que bueno, está con nosotros Oscar Rivero, politólogo, docente de las Facultades Sociales, con una larga trayectoria. Muchas gracias, Oscar, por estar acá. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y está con nosotros Claudio Vera, docente de Historia. Creo que esa es la ocupación que más le gusta, así es que lo voy a presentar así, docente de Historia, pero también un estudioso de la historia sanjuanina y argentina, ¿no? Un gran estudioso de San Martín y del paso de San Martín por la provincia de San Juan, por el Cuyo de aquel entonces. Así es que gracias, Claudio, por estar aquí con nosotros. Bueno, hoy estás ocupando además un cargo en la Municipalidad de la Capital. Así es, sí. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Un placer compartir aquí con el profesor. Y bueno, estoy de director de Cultura de la Municipalidad de la Capital. Me gusta mucho San Martín, como vos lo sabés muy bien. Y bueno, ahora por la semana de mayo, ¿no? Muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar con una pregunta que es casi obvia, ¿no? ¿Cuál pensás vos, en base a lo que has estudiado, Claudio, que era el alcance de aquella idea de libertad de los revolucionarios de 1810? Muy bien, bueno, para hablar de 1810 vamos a usar un término, que es la emancipación. Para los criollos que van a llevar adelante este proceso revolucionario, que fue una movida política muy, muy inteligente, muy interesante, que supongo el profesor lo va a explicar mejor. El concepto de libertad para la época era de emancipación, es decir, el autogobierno o el gobierno de los criollos que habían nacido en estas tierras, pero con dependencia española. Por eso hablamos de emancipación y no de independencia. Entendemos desde la mirada histórica que esta idea de independencia va a ir surgiendo con la dinámica que va a producir esta revolución y cómo va a impactar en todo el territorio virreinal. Esta era un poco la misma idea que tenían otros pueblos latinoamericanos, ¿no? O sea, era la misma que motivó otras revoluciones. Sí, para algunos investigadores, a mí me parece muy interesante entender que esta revolución de mayo vino desde Europa, porque la situación española, con la invasión napoleónica, el rey es tomado prisionero, se forman estas juntas que en 1810 se va a disolver más importante, que era la Junta Central de Sevilla, va a producir una conmoción enorme en toda la América Española. Cuando lleguen las noticias traídas por los buques ingleses, que bueno, la situación española es crítica, va a surgir el movimiento de los grupos criollos de decir, bueno, ¿qué pasa si España cae? ¿Cómo nos organizamos? Esto es un movimiento que viene de Europa y que va a impactar fuertemente y va a movilizar, ¿sí?, a los sectores criollos, en definitiva, que tienen que pensar
¿Qué va a pasar cuando no existe España, no? Bien. España estaba atravesando en ese momento una mala situación, por así decirlo, en su poderío. Sí, sí. Bueno, a principios del siglo XIX, España y Francia están unidas contra Inglaterra. Por eso España pierde su flota en Trafalgar junto con la española. Así que toda la comunicación europea con América fue por navíos ingleses. Pero después de que Napoleón decide invadir España, se unen ingleses y españoles contra Francia. Entonces ese avance español, ese avance francés sobre España, para 1810 es casi absoluto, casi ha ocupado todo el territorio español. Por lo tanto, el Consejo de Regencia de 1810 se va a situar en una isla para alejarse Claro. de la posibilidad de ser sometido totalmente todo el territorio español. Así que esas son las noticias que llegan en mayo a toda la América española y bueno, nosotros hablamos de nuestro territorio, ¿no es cierto? En 13 de junio llega a Montevideo un navío inglés con las noticias traídas de España de que, bueno, ha caído en enero la Junta Central de Sevilla, para mayo se especula que, bueno, existirá España. Esa es la pregunta para la época. Políticamente, Oscar, ¿cuáles eran los actores de aquella revolución? Bueno, nosotros lo que tenemos que, digamos, siguiendo la reflexión que hacía el profesor, tener en cuenta que en Europa, como bien dice él, lo que había era una confrontación entre las nuevas ideas, los nuevos regímenes políticos que se pretendían instaurar frente al antiguo régimen, que era el régimen monárquico, Claro. digamos. Recordemos que desde fines de la Edad Media y desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, que se produce la Revolución Liberal, hubo una hegemonía de las monarquías absolutas. Es decir, eran gobiernos monárquicos, hereditarios, vitalicios, donde los individuos no tenían derechos personales y donde, por supuesto, no había república. Entonces, el liberalismo político, el verdadero liberalismo, el buen liberalismo, diríamos así, que quedó históricamente marcado, es el que hizo revoluciones en Estados Unidos, en Inglaterra y en Francia. La más importante fue la francesa de 1789. Y a partir de allí, como él bien decía, Napoleón, que era un general del ejército francés, llevó la revolución, por eso se dice que era quien llevó el liberalismo a caballo por el resto de Europa en contra de la monarquía absoluta. Y en ese contexto invade España, y en ese contexto cae Fernando VII en España, y en ese contexto acá el pueblo americano, digamos, que era de las colonias del Imperio Español, se declara soberano y se autonomiza de la corona española. Obviamente que eso fue por un lapso corto de tiempo, porque después Napoleón fue derrotado por la Santa Alianza, se restablece la monarquía absoluta en Europa y lo restablece nuevamente a Fernando VII. Entonces allí, bueno, Fernando VII pretendía armar un nuevo ejército para venir a América, pero bueno, no lo lograron porque en España el liberalismo también había ganado sus adeptos y Fernando VII, no obstante que pretendía restablecer el absolutismo, se le impidió, digamos, porque el pueblo se rebeló y le impidieron a Fernando VII establecer ese absolutismo nuevamente y tuvo que sancionar una constitución liberal y a Fernando VII posteriormente lo volvieron a apresar. Hasta que de nuevo después se volvió a liberar, se recuperó, pero ya no podían recuperar América. Acá, bueno, acá habían, imaginemos que Argentina no existía, Claro, eran como las tal. colonias del virreinato del Río de la Plata, que era uno de los virreinatos que había en América. Estaban los otros virreinatos, el del Alto Perú, el de México, y este virreinato, el del Río de la Plata, estaba integrado por los países que hoy conocemos como Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina. Por lo tanto, era una cosa muy grande. Muy grande. Y como la rebelión se llevó a cabo por las burguesías nacientes, liberales, hijas de españoles, que eran los criollos, digamos, nacidos en América,
se centralizó en Buenos Aires y empezó esa disputa que va a durar hasta el día de hoy, creo yo, entre el puerto y el resto de los lugares del territorio. Y en ese contexto, el Cabildo, digamos, el 25 de mayo, se propone a partir de allí convocar a una asamblea con diputados que provinieran de todos los territorios de todo el Virreinato del Río de la Plata, que era la llamada Junta Grande, digamos, que iba a reunirse para designar una constitución, que no se logró, porque fue, bueno, empezaron las minorías, las élites portuarias vinculadas al comercio de exportación, no sé si le suena, a las relaciones con las grandes potencias, particularmente con Inglaterra, que empezaron de alguna manera a boicotear este proceso de integración del interior mediterráneo, del interior que era del Virreinato del Río de la Plata, que era más atrasado, que no tenía salida al mar, que no tenía estas élites ilustradas que tenía la ciudad, que en ese momento era incipiente, pero ya se distinguía con respecto al resto de los lugares del interior de las colonias. Y bueno, y así se fueron dando los bandos, un bando más conservador, que era partidario de no romper totalmente con España, un bando, digamos, liberal más jacobino, digamos, más revolucionario, que tenía un concepto de absoluta emancipación e incluso de desarrollo industrial y de autonomía de todas estas tierras y de todas las poblaciones que ellas incluían en su diversidad. Recordemos que es muy diverso. Habían hijos de esclavos, habían esclavos, habían españoles venidos de España directamente, españoles nacidos en América, indios, que eran los pueblos originarios, mal llamados indios, pero así los conocemos, pueblos originarios, y bueno, y era muy, muy compleja la población y la estructura social, económica y política, cuasi medieval, habían instituciones medievales, habían quedado prácticas y formas culturales que no correspondían a la modernidad. Y bueno, todo eso se tenía que organizar. Qué tarea, ¿no? Claudio, y esto, digo, en base a lo que cuenta Oscar, que por ahí es como casi muy parecido a la realidad actual, ¿no? Claro. O sea, muchas cosas no han cambiado mucho. Había grupos a los que no les convenía la revolución, entonces, había sectores que, porque tenemos como esta visión romántica del cabildo, el pueblo reunido ahí, los paraguas, la llovizna y no sé qué. Eso se le ha llamado el mito fundacional. Claro. Sí. Las naciones tienen un mito, se construyó un mito fundacional de ese 25 de mayo como un movimiento popular que adhirió a este cambio, pero estuvo muy lejos de serlo. Imagínense que es una trama política donde hay que sacar del poder a una figura muy colonial como es el virrey. Y hay que inventar los argumentos y los fundamentos para justificar esa acción y decisión. Y en un cabildo abierto donde la mayoría de los integrantes que formaban parte de la ciudad de Buenos Aires eran españoles, así que había que hacer una movida política para que no todos los españoles llegaran a ese cabildo. En ese cabildo hay un debate de ideas muy interesante, pero es el cabildo, el 22 de mayo es cuando habla Luey Riega, que uno cree que es el 25, es el 22 de mayo ese cabildo, donde el obispo dice, mientras haya un peninsular, por más que se haya perdido España, tiene que gobernar él, y sectores del cabildo como Lexica, que son españoles peninsulares, van a tratar de sostener al virrey. Y los sectores criollos como Juan José Paso, que sostiene esto, que bueno, Buenos Aires es la hermana mayor, que de alguna manera vota por el resto del interior y después le va a pedir la adhesión, que es el pensamiento de Juan José Paso. Ya un hombre maduro, 52 años tenía Juan José Paso en ese mayo de 1810, va a triunfar esa posición de los criollos, pero no se ponen de acuerdo, es como decía aquí el profesor, hay un debate de ideas, surgen líneas, los sectores criollos logran que Cisneros renuncie
pero no se ponen de acuerdo qué va a seguir después. Así que el 23 de mayo, cuando se cuentan los votos, se forma una primera junta con Cisneros como presidente de esa primera Claro, junta, esa 2 primera. españoles y 2 criollos. Así que cuando el 24 se conozca esta noticia por los sectores criollos que han organizado esta revuelta, bueno, va a generar la consiguiente reacción, que es el Cabildo de 25, ¿sí? Que va a decir, bueno, Cisneros no está más, Cisneros está, como vos decías, hay sectores interesados que el orden no cambie, que ese sistema de Ya poder nuestro país no nace cambie. así, digamos, ¿no? Bueno, pero- Todos los países, como Claro. todos los países. Claro, Como ¿no? todos los países, O sea, usted tampoco hay que considere... idealizar Sí, que sí. hay países que no han tenido conflictos, ni contradicciones, ni lucha de clases o contradicciones en la posesión material de los medios de producción o de las ideas, de los valores, las relaciones religiosas con el Estado. Si lamentablemente la vida social es conflictiva y siempre lo va a compleja. ser, ¿no? Y compleja. Y la Fíjese política que- tiende a organizar eso, ¿no? Fíjese que como dato positivo, podríamos decir, excepto el Perú, todos los territorios españoles en América tuvieron su revuelta, su revolución, sus levantamientos. Pero fíjese que el Río de la Plata fue uno de los primeros que logró alcanzar su independencia y uno de los pocos territorios que logró levantar un ejército para liberar otros territorios Claro. americanos del yugo español. Por eso no todo es malo, al contrario, es extraordinario lo que se hizo con San Martín y todos los hombres de la época que estaban no solo pensando un país, había que pensar un país, había que pensar los argumentos para que la gente tome las armas para luchar contra aquellos que fueron durante siglos sus autoridades. Había que crear un orden nuevo y de alguna manera el Río de la Plata tuvo una actuación extraordinaria para la época, ¿no? Bueno, qué interesante conocer estas historias, saber. Propongo una pausita. Una pausa y en el bloque que viene, a ver si podemos desentrañar cómo fue que pasamos de esta idea de libertad, de emancipación, a los libertarios de hoy, ¿no? A mí no me queda muy claro. Bueno, Me gustaría saberlo. Diplomatura de la ESI. Prórroga en las inscripciones y becas. La Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia, CECITI, ha convocado a personas interesadas en realizar la diplomatura universitaria en Educación Sexual Integral de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan para la adjudicación de aportes no reembolsables destinados a la financiación parcial 50% de este posgrado. En tanto, esta diplomatura prorroga sus inscripciones para su tercera cohorte hasta el 27 de mayo. Diplomatura de la ESI, prórroga en las inscripciones y becas. Patrimonio Mundial. Descubra los paraísos de la naturaleza y los monumentos culturales de todo el mundo. Historias de lugares legendarios, ciudades míticas y paisajes únicos. Lunes, miércoles y viernes, 9:30 y 17:30 horas. Por Sama, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. ¿Has escuchado hablar de perspectiva de género? En términos amplios es un enfoque o un espacio desde el cual observar los distintos estereotipos que existen dentro de una sociedad. Su objetivo es identificar las inequidades existentes entre géneros que se dan en los más diversos ámbitos. Es también una perspectiva que propone nuevos caminos para reducir esas asimetrías. El término comenzó a usarse en los años 90 y ha crecido como un espacio en donde se discuten y se debaten diferentes conceptos como lo masculino, lo femenino, la homosexualidad, entre otros. ¿Te has preguntado qué impacto tienen las palabras? ¿Cómo hablamos cuando hablamos de discapacidad? Para hacer referencia a una persona del colectivo, primeramente llámala por su nombre. Si no, la forma correcta es persona o personas con discapacidad. Evita términos como discapacitado, minusválido, persona diferente o con capacidades especiales. Puesta en escena.
Un momento con nuestros artistas y los protagonistas del espectáculo. Conocemos sus historias, sus vidas, aspiraciones y logros, los métodos de trabajo. Puesta en escena. Conduce Bárbara Olmedo. Los viernes a las 14 horas por Sama, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Seguimos viendo nuestros temas por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Segundo bloque de nuestros temas y bueno, dejamos planteada una pregunta. No sé si, como decían ustedes, no sé si hoy lo vamos a lograr desentrañar, pero por ahí aproximarnos a conocer cómo ocurrió este fenómeno de pasar de un ideal de libertad a, yo diría, el uso, ¿no? El uso, porque ni siquiera la idea, el uso de la libertad, del término libertad o de la idea de libertad por parte de sectores de la política que proponen todo lo contrario. O sea, proponen abolir el Ministerio de la Mujer, por ejemplo. O sea, pero se han apropiado del concepto de libertarios y hay mucha juventud que lo está tomando a esto con ganas. Bueno, queremos conocer la mirada, sabemos que no lo vamos a resolver hoy, eso está claro, pero está bueno ponerlo en duda, en debate, ¿no? Yo quiero agregar, me voy a ir al pasado y el profesor seguro va a explicar mejor el hoy, pero para muchos historiadores se han planteado, no hay un concepto único de libertad en 1810. ¿Cuál es la libertad para los criollos? ¿Cuál es la idea de libertad para los negros? Las distintas identidades de la época, los mestizos, los pueblos originarios. Entonces el concepto de libertad es muy dinámico, es muy diverso para la época. Recuerde que la Asamblea del año 13 abolió la esclavitud, entonces representó un cambio social para algunas identidades sociales de la época. Entonces quiero aclarar esto, que hoy día también, ¿para quién es la libertad que sostienen algunos? ¿Libertario, libertad de qué? Digamos, ¿no? Ahí está. Sí. Oscar, lo estamos mirando así. Sí, bueno, lo que pasa que es perfecto. La idea de libertad originariamente, cuando se formula en este contexto del que hablábamos recién, que era de las revoluciones liberales, lo era contra el absolutismo monárquico, era contra una persona que concentraba todo el poder, todos los atributos, todas las facultades, y que no reconocía derechos a los otros y que no tenían libertad en el sentido de autonomía, de movimiento, autonomía para decidir su futuro, de trabajar, etcétera, etcétera. Esas libertades son logradas en esas revoluciones liberales y se plasman luego en las constituciones liberales, que son parte del patrimonio ya cultural de la sociedad moderna, de la que nosotros también somos parte, digamos, la libertad de opinión, la libertad de prensa, la libertad de deambulación, la libertad de trabajo, la libertad de comercio, etc. Pero ese era un liberalismo. ¿Qué pasa? Que luego, a partir de que el mismo liberalismo crea un sistema económico de producción que es el capitalismo, y el capitalismo empieza a desarrollarse producto de la ciencia y la tecnología, etcétera, se empieza a concentrar la riqueza en grandes grupos empresariales, se forman grandes corporaciones, etcétera, y ese mundo, digamos, termina provocando desigualdad, pobreza, inequidad en la distribución de los bienes materiales, que es otra problemática de la sociedad, la necesidad material de satisfacer necesidades, que es distinta de la necesidad espiritual de realizar propósitos, digamos, en la vida. Entonces, en esta segunda fase del liberalismo que se transforma en capitalismo, ahí se da una disputa de si a esa realidad económica que genera bienes y servicios, etcétera, hay que controlarla o no hay que controlarla. Entonces, los liberales, que también son liberales, keynesianos, proponen controlar el capitalismo, regularlo, restringir el uso de la propiedad de los medios materiales de producción, regular los precios, controlar el intercambio de bienes y crear instituciones que posibiliten la distribución armónica de los bienes.
para que las sociedades sean más equitativas, más justas, etc. Y aparece otra rama en contra de esta teoría, que va a ser lo que llamamos el neoliberalismo, alrededor de la década de los 40, etcétera, con teóricos como Ludwig von Hayek, que fue uno de los padres de la escuela austriaca, de la libertad económica, etcétera, y a partir de ahí una serie de otros pensadores como von Mises, etcétera. Estos pensadores, y después más adelante Milton Friedman, todos estos pensadores que surgen en las universidades privadas de los grandes países desarrollados, van a ser forjadores de una doctrina económica que va a combatir el capitalismo que se le llama capitalismo social. Va a combatirlo en el campo de las ideas, digamos, y va a tener éxito política y electoralmente en Inglaterra con Margaret Thatcher y en Estados Unidos con Ronald Reagan, en la década de los 70. A partir de lo cual allí empieza lo que se conoce como la era neoliberal, que va a impactar en América Latina concretamente a partir de la década de los 90 y que va a llevar a cabo programas de privatización, de desmantelamiento del Estado, va a procurar desmantelar los sistemas de protección social, etcétera, y reducirlos al mínimo, toda vez que consideran que el Estado allí está avasallando la libertad. ¿Pero qué libertad? La libertad de mercado, la libertad de propiedad, la libertad de concentrarse en riqueza. Exactamente, se traslada el liberalismo de lo político, de los derechos de las personas, de la participación, del control del poder público a la libertad económica. Y ahí, en ese contexto, aparece el neoliberalismo libertario, que sería una variante con respecto al neoliberalismo tradicional, ¿en cuanto a qué? En cuanto a que pide más intensidad todavía de la libertad y reducción del Estado a un nivel mínimo, inexistente prácticamente. Para ellos, directamente el Estado debería ser inexistente. Los filósofos políticos neoliberales, como por ejemplo uno que nosotros enseñamos, que se llama Robert Nozick, de la Universidad de Harvard, directamente considera que el Estado no tiene que ser sino un conjunto de asociaciones privadas. ¿Bien? O sea que sería la suma de las entidades privadas que contratan entre sí y crean esta figura que es el Estado, porque el Estado en realidad no tiene ninguna primacía, ni tiene ninguna superioridad, ni tiene soberanía, ni tiene democracia popular. Por lo tanto, mi ley representa eso. Esa es una versión, la más intensa del liberalismo, que se autodenomina de una manera equivalente, pero con una raíz latina de libertad, de libertario. Se parecen mucho las palabras. Claro, ¿no? Para justamente resignificar esta idea. Ahora, eso en cuanto a lo económico. Y en lo político y en lo cultural, retoma banderas conservadoras, banderas tradicionales de la mano dura, de la desigualdad absoluta entre las personas, de una suerte de desigualdad natural que no tiene por qué ser modificada por las instituciones ni por las leyes, volver de nuevo a formas de vida más patriarcales, donde haya diferencias más marcadas entre los grupos y los actores sociales. Y a eso ellos le llaman revolución, porque lo ponen frente a un supuesto Estado que ha avasallado la libertad, que serían los estados de bienestar. Inclusive ataca la casta política, ¿no? Y claro, bueno, y ahí entra casta, la digamos, antipolítica, obviamente. Porque finalmente, ¿quiénes financian esto? Los grandes grupos económicos, las grandes multinacionales, los grupos financieros globales, que les conviene esta teoría porque es lo que finalmente hace que, si gobiernan, desmantelan todo tipo de control y ellos reinan absolutamente. ¿Se habla en las escuelas, Claudio, de esto? Vos que das clase en escuelas secundarias. Se habla en la calle. De alguna manera, creo que si podemos encontrar alguna constante, es muchas veces la insatisfacción social de las dirigencias políticas. Y que hay análisis ya en la historia reciente de la irrupción en los últimos 15, 20 años de estos liderazgos muy personalistas en el mundo,
muy fuertes, muy carismáticos, con posiciones muchas veces extremas que de alguna manera canalizan cierto descontento ciudadano con posiciones muy extremas, con un discurso muy duro y muy extremo en definitiva. Muchas veces vacío de contenido, pero bueno, hay que ver cómo evoluciona en la Argentina este tipo de expresiones, ¿no es cierto? Muy parecido al que se vayan todos de unos años. Claro, atrás. Claro, tiene que ver son con los fracasos y las Seguro. frustraciones y bueno, y son racistas también, o sea, vamos a decirlo así, en los países donde juegan fuerte, en Estados Unidos, los seguidores de Trump, etcétera, han provocado un sinnúmero de conflictos raciales, étnicos que se suponían que estaban superados en Estados Unidos y se han restablecido y se han reivindicado las luchas contra otras razas, en Europa contra todos los procesos migratorios. Bueno, en fin, creo que lamentablemente hemos entrado en una era muy complicada que tiene que ver con las desigualdades profundas que se han generado y se le ha hecho creer a numerosas cantidades de personas que el problema es de la política, es del Estado y es de la distribución y que la salida es a la inversa, es la libertad absoluta del individuo, aislado, desvinculado entre sí y persiguiendo a los otros que considera que vienen a irrumpir en su propio lugar y a quitarles su trabajo y su comida. Ese es el discurso, trabaja con datos muy elementales. Mesianismos políticos. Claro, y propone mesianismos políticos. Y bueno, eso ha traído una nueva auge de lo que se llama la derecha, ¿no? Y del neonazismo en toda Europa y esperemos que no entre demasiado en América Latina. Todavía estamos ahí de no hacer, no cometer ese error, ¿no? Porque uno de los problemas también que ha vivido Ucrania y que explica la guerra con Rusia tiene que ver con esta misma dificultad. La xenofobia, el neonazismo. Ojalá desde la universidad podamos aportar para, proporcionar el espacio de reflexión, ¿no? Sin tomar partido por uno, por otro, pero por lo menos aportar los elementos, clarificar la información, que por ahí los medios hegemónicos la parcializan bastante y bueno, podamos aportar como en el día de hoy con la presencia de ustedes dos, espacios de reflexión y abrir conversaciones acerca de este tema. Sí, teniendo en cuenta además, Susana, que en 2023 tenemos un año donde hay que votar, ¿no? Exactamente. Entonces, exactamente. Bueno, la idea es seguirlos invitando, que sigan participando y que podamos seguir discutiendo, pensando en voz alta, en base a esta semana de mayo, esta revolución, y ir viendo qué pasa hacia adelante. Y más que nunca, festejar este 25 de mayo, ¿no? Como lo que fue el inicio de algo. Bueno, gracias. El 7 de julio fue San Juan adhirió en su cabildo abierto a la Revolución de Mayo también. Es una fecha que no la tenemos muy presente. Claro, por supuesto. No la tenemos muy presente. Sí. Para algunos historiadores, Buenos Aires se autocelebra a sí misma porque los cabildos del interior no han sido considerados y San Juan adhiere. 7 de julio, lo vamos a tener en cuenta. Muy bien, Susana, bueno, Oscar, muchísimas gracias por la invitación, Claudio, muchísimas gracias, un gusto. Muchas gracias a los dos. Bueno, muchas gracias. Y bueno, a quienes nos han estado acompañando, muchísimas gracias también por este espacio que quisimos abrir como una manera de recordar aquello que pasó en 1810 y proponer una reflexión, ¿no? Que no sea nada más el desfile, el chocolate, como decíamos al principio, sino reflexionar, porque de ahí venimos. Así es. Bueno, ha sido un gusto. Hasta el próximo lunes. Chao, nos vemos.